Lo anterior tiene una sencilla interpretación económica. PML sobre PL es la producción adicional generada por el último peso gastado en L y en el óptimo debe ser igual a la producción adicional generada por el último peso gastado en cualquier factor. De lo contrario, el productor cambiaría la combinación de factores utilizada. A partir de la elección óptima del productor, es posible obtener el costo de largo plazo. En la figura 3.11, panel A, mostramos distintas combinaciones óptimas de factores dado los precios de los factores. Así, en la medida que el productor aumente el nivel de producción, debe gastar más. Cada combinación minimizadora de costos determina una combinación de K asterisco y L asterisco óptima, un determinado nivel de Q y un correspondiente costo total, CT. Representando los pares de valores de costo total y Q en el panel B, obtenemos la curva de costo total de largo plazo, CTLP. A partir de ella, definimos el costo marginal y medio de largo plazo simplemente como, ver la figura 3.12, CMLP igual a delta costo total a largo plazo sobre delta Q. CMLP, costo medio de largo plazo, es igual al costo total a largo plazo sobre Q. Por último, es posible redefinir el concepto de rendimientos a escala desde el punto de vista de los costos. Si existen rendimientos decrecientes a escala, un aumento determinado de la producción requiere un aumento en una proporción mayor de todos los factores. Por lo tanto, provocará un aumento más que proporcional de los costos. Si lo representamos gráficamente, en el panel A de la figura 3.13 observamos que el costo medio a largo plazo debe crecer y por lo tanto el CMLP debe pasar por encima. Ante rendimientos crecientes a escala, un aumento proporcional de la producción requiere un aumento menos que el proporcional de los costos. Por lo tanto, el CMELP es decreciente y el CMLP pasa por debajo. Figura 3.13, panel B. Finalmente, con rendimientos constantes a escala, los factores y el producto aumentan en la misma proporción. Por lo tanto, el CME a largo plazo son constantes e iguales al CMLP. Figura 3.13, panel C. Costos de la industria manufacturera uruguaya. En el siguiente cuadro mostramos la composición de los costos de la industria manufacturera uruguaya. El sector que utiliza una mayor proporción de mano de obra es metálicos, maquinaria y equipos, seguido por minerales no metálicos y fabricación de papel. En estudios de la estructura de costos, se ha encontrado que, en particular, la mano de obra y el capital son factores sustitutos, dado que la elasticidad cruzada entre ambos es positiva, lo cual podría explicar el incremento de la participación del capital, en particular a partir de 1988. A su vez, las elasticidades precio de dichos factores indican que el capital es fuertemente elástico, a diferencia del resto de los insumos. Unidad 4. Mercado de bienes. Concepto de mercado, tipos de mercado. Hemos analizado las decisiones de los consumidores y de los productores y cómo afectan los precios esas decisiones.
pero no explicitamos cómo se determinan dichos precios. La empresa se enfrenta a restricciones tecnológicas y económicas representadas a través de la función de producción y costos. En este capítulo tomamos en consideración las restricciones de mercado a las que se enfrenta. Un mercado es un conjunto de compradores y vendedores de un bien o servicio. En general, las empresas pertenecientes a un mercado producen un mismo producto o un conjunto de productos relacionados entre sí, esto es, altamente sustitutos, y producen de acuerdo a una tecnología similar. Dicho mercado puede existir en un lugar determinado, como el mercado modelo, donde se intercambian frutas y verduras en Montevideo, o realizarse las transacciones a través de una línea telefónica o un fax, bolsa de valores, mercado de exportaciones e importaciones, etc. No siempre es fácil definir un mercado. Por ejemplo, a veces es difícil determinar si dos productos son sustitutos. Por lo tanto, si pertenecen o no al mismo mercado. ¿La cerveza es sustituta del vino? De serlo, podríamos hablar del mercado de bebidas alcohólicas. En caso contrario, debemos hablar del mercado de los vinos y del mercado de las cervezas. Otras veces, es difícil determinar un límite geográfico. Un mercado es el Uruguay, el Mercosur, el mundo. Se suelen definir distintas estructuras de mercado según el número de compradores y vendedores que participen en él. En el cuadro 4.1 se presenta una posible clasificación. Cantidad de oferentes: 1, pocos o muchos. Cantidad de demandantes: 1, pocos o muchos. Determinan monopolio bilateral, monoposomio parcial o monopsonio. Monopolios parciales, oligopolios bilaterales, oligopsonios, monopolios, oligopolios o competencia perfecta. Desde el punto de vista de la cantidad de compradores, los mercados más conocidos son el monopsomio y el oligopsonio. La terminación sonio indica que estamos haciendo referencia al lado del comprador en el mercado. Mono, que hay uno solo, y oligo, que hay unos pocos. Por ejemplo, los productores de leche de Salto se enfrentan básicamente a un solo comprador de su producción, Inlaxa. Por lo tanto, estaríamos ante un monopsonio. Sin embargo, en San José, los productores pueden vender su leche a Conaprole, Parmalat o alguna otra empresa más pequeña, por lo cual podemos afirmar que es un oligopsonio. Estos tipos de estructuras son muy comunes en el mercado de trabajo. Por ejemplo, una gran empresa en un pueblo suele ser la única demandante de la mano de obra del lugar. Rausa, en Gregorio Aznares, Azucitrus, en Cerro Chato, etc. Desde el punto de vista de la cantidad de vendedores, la terminación polio es la que se utiliza en estos casos y las estructuras más conocidas son el monopolio, el oligopolio y la competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta o competitivo se basa en el supuesto de la aceptación de precios por parte de compradores y vendedores. Esta suele ser la estructura predominante en algunos productos agrícolas. Por su parte, el monopolio es un caso extremo, en el cual existe un único productor de un bien o un servicio que no tiene sustitutos. Ejemplos: la transmisión de electricidad, el transporte de gas y agua, el cableado de teléfonos, etc. Finalmente, el oligopolio es aquella estructura donde hay pocos vendedores. Si son dos, se denomina duopolio. Por ejemplo, la fabricación de aviones, Airbus y Boeing. La mayoría de los mercados son oligopólicos. Los refrescos, las cervezas, el pan envasado, los helados, etc. Dado que cada empresa se enfrenta a un número reducido de rivales, sus decisiones suelen afectar a cada uno de ellos. Al maximizar beneficios, las empresas deben tomar en cuenta la acción de sus rivales. Por lo tanto,
Cada empresa tratará de predecir las decisiones de las otras empresas y cómo reaccionarán a sus propios actos. Siempre que una empresa toma en cuenta las reacciones potenciales de otras, se dice que se comporta estratégicamente.